Continuamos con el ejercicio 10. Nos dice que dadas estas dos rectas, la recta R x menos un medio igual a y más 3 partido por a y la recta S 2x menos 3y más m igual a 0, fijaros que estas dos rectas tienen dos valores que no conocemos, son los valores a en la primera recta R y el valor m en la recta S. Nos pide el apartado A que calculemos el valor de a para que estas rectas sean paralelas. Acordaros que para que las rectas sean paralelas se tiene que cumplir que tengan la misma pendiente. Así que voy a calcular la pendiente de la recta R y voy a calcular la pendiente de la recta S. ¿Cómo calculo la pendiente de la recta R? Pues fijaros, la recta R viene en forma continua, por lo tanto tenemos claramente el vector de la recta R sería el vector 2a, por lo tanto su pendiente será dividir v2 entre v1, que nos da a medios. ¿Cómo calculamos la pendiente en la recta S? Pues fijaros, la recta S viene en forma general. Una forma sería pasarlo a forma explícita y otra forma sería mediante el vector. En este caso voy a hacerlo mediante el vector. Acordaros que el vector director de una recta en forma general, su fórmula era menos BA. Como en este caso A vale 2 y B vale menos 3, menos B será menos 3, que es 3, y B será 2. Y teniendo que el vector es 3, 2, la pendiente de la recta S será V2 entre V1, que es 2 tercios. Si queremos que estas dos rectas, la R y la S, sean paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Eso implica que MR, que es A partido por 2, tiene que ser igual a MS, que es 2 partido por 3. Y esto es una ecuación que tiene una incógnita, que es la A. Si multiplicamos en cruz, 3a será igual a 2 por 2, que es 4. Y si pasamos el 3 dividiendo, nos dice que a será igual a 4 tercios. Y esta es la contestación al apartado A. Si a vale 4 tercios, esas dos rectas serán paralelas. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos dice que calculemos m para que la recta S pase por el punto 2, 1. Que una recta pase por un punto significa que si sustituimos la x del punto y la y del punto en la x de la recta y la y de la recta, tiene que ser cierta la ecuación. Así que voy a sustituir el punto 2, 1 en la ecuación de la recta S y será 2, y en lugar de x voy a poner este 2, 2 por 2, ahora será menos 3, y en lugar de y pongo el y del punto, que es 1, más m igual a 0, y voy a hacer operaciones. 2 por 2 da 4, menos 3 por 1 da menos 3, más m igual a 0. Y si os dais cuenta, esto es otra ecuación, donde nuestra incógnita es la m, así que si dejamos la m a un lado y pasamos el menos 4 y el 3 al otro lado, fijaros que les he cambiado el signo, como menos 4 más 3 da menos 1, ya tenemos el valor que tiene que tener la m, que es menos 1, para que se cumpla el apartado B, es decir, para que el punto A2, 1 pertenezca a la recta S. Y pasamos al punto C. En el apartado C nos pide que calculemos A para que la recta R sea paralela al eje de las X. ¿Cuándo son paralelas dos rectas? Pues cuando tienen la misma pendiente. Nosotros sabemos la pendiente de la recta R, que fijábamos que lo habíamos calculado aquí. La pendiente de la recta R era a medios. ¿Cuál es la pendiente de la recta o X o del eje X? Pues fijaros, el eje X es una recta que es totalmente horizontal. Por lo tanto, si calculamos un vector de esta recta, podría ser este vector. Este vector, fijaros que es un vector que se mueve hacia la derecha, por ejemplo, un punto, pero no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, este vector podría ser el vector 1, 0. Bueno, también podría ser cualquier vector proporcional, el 2, 0, el 3, 0, el menos 4, 0, etc. Su pendiente, si dividimos v2 entre v1, sería 0 entre 1 o 0 entre cualquier otro número, que siempre da 0. Por lo tanto, ya sabemos que la pendiente del eje OX o del eje de las X es 0. Además, también sabíamos que la pendiente de la recta R era a medios, porque lo habíamos calculado en el apartado A. Si queremos que estas dos rectas, la recta R y el eje de las X, sean paralelas, tenemos que igualar sus pendientes, es decir, que a medios tiene que ser igual a 0. Si hacemos estas operaciones, pasando el 2 multiplicando, sería a igual a 0 por 2, que es 0. Por lo tanto, para que sean paralelas, a tiene que ser 0. Y ya tendríamos acabado el ejercicio 10. Pasamos al ejercicio 11. Nos pide que calculemos la ecuación de la recta que pasa por el origen de coordenadas y por el punto de intersección de estas dos rectas. Este es un concepto que todavía no habíamos visto, pero que es bastante importante porque suele salir en los exámenes. ¿Cuál es el punto de intersección de dos rectas?
Fijaros, si tenemos aquí una recta, por ejemplo, la recta R, y tenemos aquí otra recta, por ejemplo, la recta S, el punto donde se cortan es un punto que es punto de la recta R y es punto de la recta S. Es un punto que pertenece a las dos rectas. Para calcular ese punto lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones que plantean esas dos rectas. Por lo tanto, si yo me coloco la primera recta x menos 2y más 3 igual a 0 y la segunda recta x más 2y menos 9 igual a 0 y resuelvo este sistema por el método que queramos, tendremos el punto donde se cortan esas dos rectas. Método a utilizar el que queráis. Yo voy a utilizar el de reducción porque ya viene preparado. Si sumo x más x da 2x, 2y menos 2y se va, 3 menos 9 da menos 6 igual a 0. Por lo tanto, si paso el menos 6 al otro lado, pasa como más 6, y si paso el 2 dividiendo, 6 medios queda 3. Ya tengo la x. ¿De dónde calculo la y? Pues por ejemplo de esta segunda ecuación. Sabiendo que la x es 3, donde pongo una x pongo un 3, y tendría 3 más 2y menos 9 igual a 0. Dejo las 2y en un lado, en el otro lado paso el menos 3 y el 9 que pasa como más 9, y tendré 2y igual a menos 3 más 9 que da 6. Por lo tanto, igual a 6 entre 2, que también da 3. De aquí se deduce que el punto de intersección de las rectas R y S, de estas dos rectas que nos daban, es el punto 3 de las X, 3 de las Y. Por lo tanto, ahora fijaros en lo que nos pide. Nos pide que calculemos la ecuación de la recta que pasa por el origen, que lo voy a ir poniendo. El origen, acordaros, era el punto O00, y que también pasa por el punto de intersección de esas dos rectas, que ya lo habíamos calculado aquí, y era el punto 3, 3. Es decir, que lo que nos piden es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Para eso me calculo la pendiente y acordaros que la pendiente era restar las y en el numerador y restar las x en el denominador. Si restamos las y será 0 menos 3 que da menos 3 y en el denominador 0 menos 3 también que da menos 3 y menos por menos más y 3 entre 3 1. Ya tengo la pendiente. Y ahora si cojo uno de los dos puntos, voy a coger el punto 0, 0 que es más fácil, el punto O 0, 0 y la pendiente 1, aplicando de la ecuación de la recta punto pendiente y igual a y sub 0 que es 0 más m que es 1 por x menos x sub 0 que es 0. Esto será 0 más una x más 0. Por lo tanto, fijaros que tenemos una x y no tenemos números. La recta que nos piden es la recta y igual a x, que es la recta que pasa por esos dos puntos. Pasamos al ejercicio 12. Nos pide que calculemos la ecuación de la recta paralela a 2x menos 3y igual a 0 y que tenga de ordenada en el origen menos 2. ¿Qué significa eso? Vamos por orden. Que sea paralela a esta recta, a 2x menos 3 igual a 0, quiere decir que tenga la misma pendiente, ¿verdad? Pues calculamos la pendiente de esta recta. Para calcular la pendiente de esta recta voy a calcular su vector director. En una recta en forma general el vector director siempre venía de la forma menos b. Como en este caso b es menos 3, menos b será más 3. Y como a es 2, pues lo pondremos aquí y tendremos que el vector director de la recta 2x menos 3y igual a 0 es el vector 3, 2. De aquí calculamos su pendiente. La pendiente, acordaros que era dividir v2 entre v1 y eso sería 2 tercios. Ya tenemos la pendiente. ¿Qué significa que la ordenada en el origen es menos 2? Pues la ordenada en el origen era el punto donde la recta cortaba el eje de las y. Es decir, eso significa que la recta pasa por el punto 0 de las x menos 2 de las y. Y fijaros, con un punto y una pendiente podemos calcular la ecuación de la recta con la ecuación punto pendiente. Pero en realidad no hace falta hacer esto en este ejercicio. ¿Por qué? Recordad que nosotros cuando vimos la ecuación explícita de la recta dijimos que era de la forma y igual a mx más n, donde m era la pendiente y n era la ordenada en el origen. Si ahora ya sabemos, porque lo sabemos, lo tenemos calculado aquí, la pendiente que es m y la ordenada en el origen que nos la ha dado aquí, que es la n, pues simplemente tendríamos que escribirlo. Y igual, en lugar de la pendiente ponemos 2 tercios y en lugar de la n ponemos menos 2. Y tendríamos la ecuación de la recta que nos piden de una forma mucho más fácil que si hubiésemos cogido este punto y esta pendiente y hubiésemos calculado la ecuación de la recta punto pendiente. Pasamos al siguiente ejercicio.
En este ejercicio nos piden que calculemos la posición relativa de los siguientes pares de rectas. Acordaros que la posición relativa era decir si las rectas se cortaban, es decir, si eran secantes, si eran paralelas o si eran coincidentes. Empezamos en el apartado A. Para saber en cuál de estos supuestos nos encontrábamos, teníamos que calcular la pendiente de cada una de estas rectas y entonces compararlas. Por lo tanto, voy a calcular la pendiente de la recta R. Fijaros que la recta R la tenemos en forma general, así que voy a calcular el vector director, que acordaros, como hemos visto muchas veces, era menos BA. Como B es 3, menos B será menos 3, y como A es 2, pues tendremos el vector menos 3, 2. Y de aquí calculamos la pendiente dividiendo V2 entre V1. Esto sería 2 entre menos 3, o mejor poniendo el signo arriba, menos 2 tercios. Ya tenemos la pendiente, le voy a llamar pendiente R, MR, para diferenciarla de esta otra pendiente que voy a calcular ahora, la pendiente de la recta S. Fijaros que el vector director de la recta S sería también, como antes, menos BA. Como B es menos 4, menos B será 4. Y como A, fijaros, no tiene coeficiente la X, es un 1. Por lo tanto, la pendiente de la recta S será 1 entre 4, un V2 entre V1. ¿Son iguales menos 2 tercios y un cuarto? Pues evidentemente no son iguales. Por lo tanto, estas rectas podemos asegurar que son secantes. ¿Podría darse el caso de que fuesen perpendiculares? Pues sí, podría darse el caso. Para ello tan solo tenemos que multiplicar las pendientes, que es menos 2 tercios, por un cuarto, y si nos da menos 1 serían perpendiculares, pero en este caso menos 2 por 1 menos 2, 3 por 4, 12. Si simplificamos eso da menos un sexto, que no es menos 1. Por lo tanto, nos quedamos simplemente con que son secantes. En este caso, las rectas no son perpendiculares. Pasamos al apartado B. En el apartado B, fijaros que las rectas vienen en forma continua. De aquí podemos calcular los vectores directores muy fácilmente. El vector director R es el vector director 5 menos 1. Y el vector director S es el vector director 5 menos 1. Fijaros que aquí ni siquiera hace falta calcular la pendiente, ya que los dos vectores directores, 5 menos 1 y 5 menos 1, son los mismos. Si dos rectas tienen el mismo vector director, obviamente van a ser paralelas o coincidentes. Y vamos a tener que diferenciar ahora si son paralelas o son coincidentes. ¿Os acordáis cómo se hacía eso? Pues para diferenciar si eran dos rectas paralelas o coincidentes teníamos que coger un punto de la primera y comprobar si ese punto estaba o no estaba en la segunda. Pero en este caso, si nos fijamos en las ecuaciones que tenemos, fijaros la ecuación de la recta R es x partido por 5 igual a y más 1 partido por menos 1, y la ecuación de la recta S es x partido por 5 igual a y más 1 partido por menos 1, nos damos cuenta de que son la misma ecuación. Y si son la misma ecuación, no tiene más remedio que estas dos rectas sean la misma. Por lo tanto, no haría falta diferenciar si son paralelas o son coincidentes, porque quedaría clarísimo, al ser la misma recta, que son coincidentes. Así que ya tenemos el resultado del apartado B y pasamos al apartado C. En el apartado C, si nos damos cuenta, nos dan las rectas en forma paramétrica. Así que la forma más fácil otra vez es calculando el vector. Mirad, en la primera de las rectas, la R, el vector director que le llamaremos VR, para calcularlo hay que mirar los coeficientes de la T. En este caso, sus coeficientes son el 3 y el 5. Id con mucho cuidado porque a veces no vienen ordenados. Vamos a hacer lo mismo con la recta S. El vector S, si os dais cuenta, vuelven a ser los mismos coeficientes, que son 3 y 5. Por lo tanto, tenemos el mismo vector, el vector 3, 5. Y como tenemos el mismo vector, podemos asegurar que estas dos rectas tienen la misma dirección. Por lo tanto, estamos en el caso de rectas que son o bien paralelas o bien coincidentes. Pero si nos fijamos ahora, esta recta x igual a 3t menos 1 e y igual a 2 más 5t no es igual a esta recta de aquí, que es 3t más 5 y menos 1 más 5t. Por lo tanto, en este caso sí que tendríamos que coger un punto de la primera recta y comprobar si ese punto pertenece o no pertenece a la segunda recta. Si cojo un punto de la primera recta, fijaros que un punto de la primera recta sería los números que están aquí, el menos 1 y el 2. Por lo tanto, el punto sería el punto menos 1 y 2. Y queremos comprobar si ese punto pertenece a la segunda recta, es decir, a la recta S. ¿Cómo haremos esa comprobación? Pues simplemente cogiendo la x del punto y la y del punto y sustituyéndolo en la x de la recta y la y de la recta. Hagámoslo. Si sustituyo la x del punto, que es menos 1, en la x de la recta, tendré menos 1 igual a 3t más 5. Y si sustituyo
el 2 del punto en la y de la recta, tendríamos 2 igual a menos 1 más 5t. Aquí tengo dos ecuaciones donde la incógnita es la t, así que voy a despejar esa t. En el primer caso voy a pasar los números al primer lado, el 5 pasa como menos 5 y quedaría menos 1 menos 5 igual a 3t. Eso es menos 6 igual a 3t, por lo tanto t pasando el 3 dividiendo sería menos 6 entre 3, que da menos 2. Voy a hacer lo mismo en la segunda ecuación. Paso los números al primer lado, el 1 pasa sumando y quedaría 2 más 1 igual a 5t. Como 2 más 1 es 3, tendríamos que 3 es 5t y pasando el 5 dividiendo nos daría que t es 3 quintos. Y ahora comparamos estos dos números que nos han salido, el menos 2 y el 3 quintos. Y si nos damos cuenta vemos que menos 2 y 3 quintos no son lo mismo. 3 quintos de 0,6 y menos 2 es distinto de 0,6. Por lo tanto, estas rectas no son coincidentes, serán rectas paralelas. Y ya tenemos con esto acabado el ejercicio 13.